Bien, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Nos ha dado un poquito de descanso el agua, parece, ¿no? Y bueno, ya se va secando la ropa y todo eso, ¿no? Bueno, está bien. Yo estaba pensando y estaba escuchando la alabanza y las canciones y todo eso, y yo decía, uff, por Dios, y nada más que con la alabanza estamos alimentados, ¿no? Con un tiempo bueno, que cada canción es para hacer un estudio de ella, un comentario, en fin, aprovechada, ¿no? Entonces hoy quería hablar de un texto, pero yo estaba viendo el texto y no me decidía. Eso es lo mismo que cuando le dice a los niños, ¿a quién quieren más, a papá o a mamá? ¿No? Y el niño se queda así como, ¿qué me está diciendo, no? Entonces a mí me pasaba igual, ¿no? Hay un texto en Mateo capítulo 15 y en Marcos capítulo 7, y claro, yo decía, ¿cuál leo? ¿Cuál leo? Porque me gustan los dos. Y entonces, esta mañana me dice Natanael y me dice John, bueno, ¿qué texto vamos a poner? Y entonces le digo, me voy a hacer un diatesarón. Dice, ¿un diatesarón? ¿Y eso qué es? ¿No? Y digo, pues un diatesarón, os explico qué era el diatesarón. El diatesarón fue una mezcla que hizo Taciano, que era un señor que vivió ayer, es decir, en el siglo II después de Cristo, y entonces él lo que hizo fue que combinó los 4 evangelios y creó, es decir, hizo como un todo, hizo como un solo evangelio, como un resumen de todos los evangelios, ¿no? Entonces, por eso se llama el diatesarón de Taciano, que es la fusión de los 4 evangelios. Bueno, esto es para apuntarlo en las cosas para aprender hoy, ¿no? Bien. Entonces, pasamos a la siguiente. Ahí, vale. Durante el mes de enero, en concreto, hace ahora un mes, en la confraternidad de enero, nuestro pastor Miguel nos habló de la gratitud a la fe, ¿vale? Después, el 18 de enero, nos habló de cómo la fe pasa a la acción. Y entonces yo hoy, por llevarle la contraria, no voy a hablar de la gratitud a la fe, sino de la fe a la gratitud, ¿vale? Entonces, en definitiva, ¿qué nos demuestra esto? Que enero está siendo un mes de fe. Entonces vamos a aprovecharlo y vamos a darle a eso caña, ¿no? Fijaros, vamos a hablar de un texto que es sobre una historia que cuenta que le sucedió a Jesús en Tiro, en Sidón, que es un lugar que está apartado de Israel, es decir, es algo ya fronterizo con un pueblo pagano, ¿no? Vale, entonces yo lo que he hecho, como os he dicho, como me gustaban los dos textos, los he combinado en uno solo. Vamos a leerlo y vamos a ver, vamos avanzando a ver qué os parece, ¿no? Nos dice, salió Jesús de Jerusalén y se fue a la región de Tiro y de Sidón, pero no quería que nadie lo viera. Por eso quiso irse a una casa sin que nadie lo supiera. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y le rogaban que echase fuera de su hija al demonio. La mujer era griega y sirofenicia de nacimiento. Bien, nos paramos aquí. Primera parte del texto, ¿no? Jesús había estado en la parte de Jerusalén, Genesaret, por toda esa zona había estado Jesús y había tenido un tiempo muy intenso. A ver, ¿os ha pasado alguna vez que no tenéis ganas de ver a nadie? ¿Que os estorba hasta el aire que respiráis? ¿Que queréis decir, me quiero encerrar y no quiero nada? Me ha pasado a mí solo, ¿no? Solamente a mí, vale, ya está, soy marciano. Bueno, pues eso le pasó a Jesús, eso le pasó a Jesús. Es decir, tenemos que tener en cuenta que Jesús, aparte de ser divino, tenía también una parte de humanidad. Y entonces, unos versículos antes le habían pasado un montón de cosas. Habían sucedido hechos fuertes, fuertes, fuertes. Mira, ¿qué ocurrió? Pues mira, en Mateo 14, del 1 al 12, nos dice que muere Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús. Era una parte muy importante para él,
porque además era el que le preparó el camino por donde él había de venir. Muere Juan el Bautista. Segundo, alimentación de los 5.000 hombres. Digo 5.000 hombres porque dice la Biblia que eran 5.000 hombres más mujeres, ¿vale? Fijaros que cuando hace la alimentación de los 5.000, dice, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Otra vez, apartado. Él quería estar solo. Y cuando la gente lo oyó, lo siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús quiere retirarse un tiempo, quiere descansar, quiere buscar de su Padre, quiere tener comunión con Él y quiere fortalecerse. No lo dejan, no lo dejan, van detrás de Él. Yo me imagino que esto es como los fans cuando acosan a un cantante o a algo de eso, ¿no? Quiero pensar que es algo así, ¿no? ¿Vale? Realmente Jesús necesitaba ese descanso, porque también era humano, Él lo necesitaba, quería estar a solas. Pero claro, ¿qué ocurre? Palabra maravillosa, Jesús tuvo compasión de ellos. Fijaros, en el original dice, se le removieron las entrañas, es decir, se conmovió con ellos, ¿no? Vale. No solamente sana a la gente, no solamente les da la palabra, sino que además dice que al ver la hora que era, le dice a los apóstoles, oye, dadle de comer, ¿no? Encargad unos telepizzas o unos tal y cual y darle de comer. Dice, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues Jesús los alimenta con 5 panes y 2 peces, ¿vale? Yo quiero pensar que todo esto era un desgaste para Jesucristo. No sé si solamente lo pienso yo o estáis de acuerdo conmigo. Tenía que ser un desgaste, tanta intensidad, tanto tiempo, tanta manera de estar al pie del cañón, ¿no? Vale. Dice, despide a la multitud, sube al monte a orar aparte. Dice, quiero irme con mi Padre, quiero estar un ratito a solas con Él. Y cuando llegó la noche, allí estaba sola, receso, tranquilito. Y entonces, ¿qué le dice a los discípulos? Le dice, mira, id yendo vosotros para allá, iros en la barca y ya os acercaré yo, ya me reuniré con vosotros, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre? Pues Jesús anda sobre el mar. Otro episodio intenso. Es decir, otro episodio fuerte, ¿no? Esto es para hacer una predicación solo de la parte de la barca, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Termina la travesía, termina de estar Jesús en el mar, con todo aquello de Pedro, que si eres tú, di que hable, de que ande contigo, toda la historia esa, ¿no? Vale. Dice, y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él a todos los enfermos. Y le rogaba que les dejasen tocar solamente el borde de sus mantos. Ojo, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Qué fuerte, ¿no? No necesito que ores por mí, no necesito que me impongan las manos. Solamente con tocar su manto eran sanos. Fuerte, ¿eh? ¿Cómo pensáis que estaba Jesucristo después de estos episodios? Para cogerte un crucero, vamos. Estaba hecho candela. Bueno, pienso que estaba agotado, pues sí. Pero es que fijaros, hay más, hay más. Cuando termina de todas estas cosas, llega y le dicen los escribas y los fariseos, oye, que escucha que tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo, después de todo lo que he pasado, que mis discípulos no se lavan las manos? ¿Tan importante es eso? Otro palo, más de lo mismo, vale. Jesús termina un poquito con toda esta movida, con todos estos episodios que tiene, y dice, mira, me voy a ir donde no me conozcan. Me voy a ir a un sitio donde no sea conocido, donde no me conozca nadie. Yo a veces me he ido por ahí y digo, mira, quiero irme a pasear donde no me conozca nadie. No tengo ganas de saludar a nadie, no tengo ganas de hacer nada, Pues yo pienso que así estaba Jesucristo. Yo creo que así estaba Él, ¿no? Vale, bien.
Pues entonces Jesús se va al sitio que hemos visto, a Tiro y a Sidón. Tiro y Sidón es lo que hoy es aproximadamente el Líbano, ¿vale? Ojo, la tierra de los cananeos, una tierra que ni siquiera José pudo conquistar y estaba lleno de idólatras, de paganismo. Bueno, el ejemplo lo tenemos, la mujer sirofenicia, ¿eh? Era una mujer que no era judía, no era del pueblo de Dios. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Seguimos. Natanael, ¿me pone el siguiente texto? La mujer le llega a Jesucristo y le dice, oye, que tengo una hija enferma y para que la sanes, vale. Pero Jesús no le respondió palabra. Hombre, es que Jesús ya no estaba para nada, es que quería descansar, es que quería estar tranquilo. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues dad voces tras nosotros. Los discípulos le dijeron, oye, mira, estamos ya cansados de ella, ¿eh? Despídela. A mí me recuerda este pasaje al de Pablo en Atenas, cuando la adivinadora fue detrás de ellos pegando voces, ¿no? Y él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cómo? ¿Que Jesucristo dijo esto? Esto está equivocado. Que me den el tipe, que me den que voy a borrar. Esto no pudo decirlo Jesucristo. ¿Cómo puede ser? El que sanó a tantos, el que alimentó a tanta gente, el que hizo bien por donde quiera que pasó. A ver, los que tocaban su manto, unos serían judíos y otros no serían judíos, digo yo, ¿no? Sin embargo, llega aquí y le dice esto, como diciendo, mira, déjame ya, estoy ya harto, ya no puedo más, déjame tranquila, ¿no? Vale, fijaros, la mujer era cananea, no era, como hemos dicho, del pueblo de Dios, pero hay algo muy importante y eso se le escapó a Jesús, fíjate por dónde. No era judía, pero ¿sabéis lo que era? Era madre. Era una madre. Cuidado con las madres, ¿eh? Cuidadito con las madres, ¿eh? Había una, bueno, no sé cómo llamarla, conocida, vamos a dejarlo ahí. Belén Esteban, todos la conocéis, ¿no? Con la chulería madrileña, que ella es de Madrid, ella decía, yo por mi hija mato. ¿Qué no hace una madre por su hija? Bueno, por su hijo. Todo, absolutamente todo. Entonces Jesús se encontró con una madre cansada, agotada, ya no sabía lo que hacer con su hija, ¿vale? Pero Jesús la ignora, Jesús la ignora y le dice, no, mira, perdona, pero tú no eres del club, tú no tienes carné de judía. Por lo tanto, no te puedo ayudar, no te puedo sorprender. Pero ella llega y dice, la Biblia, dice que ella se postra a sus pies. Ella se postró a sus pies. Le reconoció como Señor y le adoró. Eso nos enseña varias cosas. La primera, que tenemos que reconocer a Dios como lo que es, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro proveedor y todo lo que queráis, ¿vale o no? Segundo, nos enseña que tenemos que ser insistentes. ¿Y por qué no decirlo? Pesado. Pesado, pero pesado. Hay dos parábolas, dos historias en la Biblia que relata Jesucristo. Una es la parábola de la viuda y el juez injusto. Supongo que la conoceréis todos, ¿no? Era una viuda que decía que iba todos los días al juez a pedirle justicia. Y el juez no le hacía caso. Y ya termina el juez y dice, mira, le voy a hacer caso por pesada. No porque tenga razón o porque yo tenga que hacerlo, sino por pesada ya le voy a hacer caso, ¿no? Segunda historia, cuenta Jesucristo,
un hombre que de pronto por la noche se le presenta alguien a casa y no tiene pan. Y dice que va a casa de un amigo a pedirle pan de noche, ya cerrado, acostados todos, calentitos, y llega a pedirle pan. Y le dice Jesucristo, dice, mira, no se lo va a dar porque sea su amigo, no se lo va a dar porque tenga que dárselo, sino que se lo va a dar para que no le moleste, para que lo deje tranquilo. Pues entonces vamos a agarrarlo, es decir, vamos a tener eso. ¿Seguimos la siguiente diapositiva? La mujer le responde, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba en la cama. ¿Vale? ¿Qué pasa ahí? Esta mujer reconoce a Jesucristo como su Salvador. Se humilla, sí, se humilla. No hay mejor lugar que los pies de Cristo, os lo puedo asegurar. Y reconoce lo que es. Ella reconoce que no es del pueblo de Dios. Ella reconoce que no es judía. Ella reconoce que no tiene derecho. Ninguno tenemos derecho a nada de lo que recibimos. Pero ella sabía que aún las migajas de Jesucristo eran mucho para ella. Podían llegar a saciarla, podían llegar a llenarla y podían llegar a darle lo que ella quería. Hoy por hoy hay perros que están mejor que las personas, que tienen unos cuidados y tienen unas atenciones que yo a veces me quedo sorprendido, ¿no? Nada queda igual después de un encuentro con Jesucristo. Da igual que seas un perrillo, que seas un mastín labrador, que seas del club VIP, da igual lo que seas. Pero te puedo asegurar que nada queda igual después de un encuentro con Jesucristo. Ahora, tú también tienes posibilidades. ¿Qué quieres ser, un perrillo o quieres ser un hijo de Dios? Tú verás. Eso es una decisión que tú tienes que tomar, ¿vale? Pero nada queda igual. Después de esto, no tenía bastante. Jesucristo alimenta a otros 4.000. Y sigue y suma. Es decir, Jesucristo estaba exprimido por todos sitios, ¿no? Pero aún en esa soledad, aún en ese hartazgo, aún en ese tiempo en el que ya Él no podía más, aún así nos atiende. Aún así nos da, como hablaba Miguel con la gracia, no lo que merecemos, sino lo que Él nos quiere regalar. Mira, hay 2 ejemplos más que quiero hablar sobre la fe y cómo activan la fe. Porque bueno, se me olvidaba. Fijaros, Jesucristo le dice a la mujer, le dice, grande es tu fe, y por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Jesucristo tenía el mejor wifi, el más rápido. Llegaba inmediato. Es decir, era algo a distancia. No necesitaba hacer un espectáculo, no necesitaba... Fijaros, la mujer era griega, ¿no? Los griegos estaban acostumbrados a los inciensos, a las ceremonias estas de los dioses paganos y todo eso, ¿no? No. Jesucristo le dice, vete porque tu hija ya te está esperando sana. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si la mujer hubiera dicho, ¿estás seguro? ¿Pero por qué no vienes conmigo? ¿Pero cómo lo has hecho si estás tú aquí y ella allí? La fe activó ese milagro, y consecuentemente llegó a la gratitud. Fijaros, quería hablar de 2 ejemplos más cortitos. En Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19, se nos habla de la curación de los 10 leprosos. Yo sé que todos lo sabéis. Pero mira, yo la voy a leer porque es muy cortita y dice,
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Fijaros, Jesucristo se movía en los límites, en las zonas, ¿cómo se llama? En la línea roja, en fin, no sé cómo llamarla, ¿no? Samaria, tierra que no era tierra de judíos en ese sentido, ¿no? Por allí iba él. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, obviamente, porque los leprosos no podían acercarse a los demás. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él lo vio, les dijo, fijaos, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Pero cómo? Si no me has dicho sé sano, o te voy a sanar, No, id y mostraros a los sacerdotes. Eso solamente podía significar que serían sanados, porque el único que podía certificar que estaban sanos era el sacerdote. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Imaginaros la escena. Los 10 leprosos, el club de los 10 leprosos. Y van andando y de pronto observan que su piel se está curando, que se está regenerando, que está desapareciendo la lepra, al mismo tiempo que van caminando. ¿Vale? Dice, pero uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Ojo, y este era samaritano. Tampoco era del club. Fijaros, tampoco era del club. Era un samaritano. Y respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? El amor de Jesucristo por los que no eran del club, por los extranjeros, por la gente que se supone que no tenía derecho a nada. Fijaros, y le dijo, levántate y vete. Tu fe no le dice te ha sanado, no. Le dice tu fe te ha salvado. Fijaros qué curioso. Los otros 9 se fueron con la sanidad. Muy bien, ahí lo tienes. Pero este último que volvió y aceptó a Jesucristo en su corazón, se llevó el pack completo. Se llevó la sanidad y la salvación. Tomemos nota. Hay un último pasaje que me gusta mucho también, que es el de la mujer con el flujo de sangre. Os lo leo. Mientras iba andando, la multitud le oprimía. ¡Qué raro! La multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en él todo cuanto tenía y por ninguno podía haber sido curada. Hay una versión que dice, incluso le iba peor. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Claro, los discípulos le dicen, ¿cómo que quién te ha tocado? Todos. Pero si te están apretujando, si es que no puedes ni andar por la calle. Todos negaban y decían, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he notado que ha salido poder de mí. Fijaros, cuando tú te acercas a Dios, se activa la fe, el poder sale de Dios. El poder sale de Dios. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, otro caso igual, tu fe te ha salvado, ve en paz. Otra que se lleva el paz completo, sanidad y salvación. Imaginaros que la mujer se calla y se va a su casa con la sanidad. Pero ¿sabéis lo que no se hubiera llevado? La salvación. La salvación se hubiera quedado allí. Tomamos nota. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es
el caso de Naamán, Naamán el leproso. Cuenta la historia, hablamos ya del Antiguo Testamento, no con Jesucristo, que Naamán el leproso era un general del ejército sirio que tenía lepra. Y entonces una sierva judía que tenía allí, de las que habían capturado, dice, oye, ¿por qué no te llega a ver al profeta de Dios, a Eliseo? Que ese hombre seguro que te salva. Ese hombre te sana seguro, ¿vale o no? Bueno, pues van a Naamán a ver a Eliseo y Eliseo ni lo recibe. A ver, ¿usted tiene cita? ¿Ha llamado pidiendo cita? No lo recibe, ¿vale? Y le manda un siervecillo y le dice, mira, que me ha dicho mi jefe que te laves 7 veces en el Jordán. 7 veces en ese río tan sucio, tan malo y tan... En fin, que no, yo me voy, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que entonces, si le dice su siervo, dice, vamos a ver, si te llegan a pedir una cosa grande que tú tuvieras que hacer, ¿no la hubieras hecho? Dice, sí. Dice, bueno, pues si te están pidiendo que te laves 7 veces, lávate 7 veces. Se activa la fe. Él activa la fe y se lava 7 veces. Fijaros, posiblemente a la 6ª vez no estaba sano, porque tenía que hacerlo a la 7ª, ¿vale? Y me gusta, os he contado esto porque me gusta la frase que Naamán, volvemos a repetir, general del ejército sirio, que no era un mozo de cuadra, general del ejército sirio. Y le dice, he aquí, en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Fe y gratitud. Fe y gratitud. Mira, para terminar, activa tu fe. Pégate al Señor. Y si tienes cualquier cosa, acércate como se acercó esta mujer a Jesucristo. Da igual lo que tengas. Mira, nosotros ahora podríamos decir, bueno, pues venga, vamos a orar y vamos a salir aquí delante. Acordaros, Jesucristo es el maestro del online. Es el rey. Ninguna fibra va más rápida que él. Así que tomad nota. Y fíjate, os digo solamente 5 cositas rápidas sobre la fe. Pidamos conforme a la voluntad de Dios. No pidas conforme a tu voluntad. Santiago 4:3 decís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. ¿Vale? Que tengamos muy claro lo que pedimos. Segundo, no desmayes. El silencio de Dios no siempre es un no, sino que puede ser una espera. Pero también ten en cuenta que Dios a veces dice no, ¿vale? No vayamos a pensar que es una varita mágica que nos lo concede todo. No, vamos a ser realistas. Pablo le pidió a Jesucristo que lo sanara de su enfermedad. Y él le dice, por 3 veces te he dicho que no. No. Pide con fe. Santiago 1, versículos 6 al 7. Dice, pero el que pida con fe, que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Vale? No uses tratos con Dios. Dios no es un Dios de trapicheos. Señor, si tú me concedes esto, te prometo... No funciona así la cosa. Y por último, agradece a Dios si te contesta como tú quieres, pero agradécele también si la respuesta no es como tú quieres. Agradécelo al Señor. Y sobre todo, deja que el Señor obre. Me gustaría que pasaran los músicos para cantar una canción que les dije que quería que la termináramos cantando.
porque me gusta mucho. Es una canción que tiene una letra muy bonita y yo creo que nos define bien esto. Dice la canción: aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré. Y ahora dice: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples con promesas. Y dice: aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda verlo, estás obrando. Eso os quiero dejar. Y mira, si os parece bien, nos levantamos. Y pégate al Señor y reclámale. Si es un pan lo que te tiene que dar, pues pídele el pan. Y si son migajas, pues pídele migajas. Tú verás lo que le tienes que pedir. Pero canta esta canción con confianza. Cántala con fe. Y si tienes que pedir por una persona, pide por esa persona. Dios, acordaros, el rey del wifi. El rey del wifi. Si tenéis a alguien en vuestro corazón y queréis pedir por él, pedidlo. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por este tiempo que tú nos regalas, Señor, pero sobre todo porque tú eres Dios, Señor, y Rey nuestro, y nos das, Señor, mucho más de lo que necesitamos, y tú nos tienes cubiertos, Señor, en todas las cosas. Te pido que ahora, Señor, tú hagas germinar esta palabra, Señor. No te pido, Señor, que sea algo que pueda impactar hoy o que pueda servir, sino que nos la llevemos y la pongamos en uso todas las veces que la necesitemos, Señor. Porque tú eres milagroso, Señor. Tú rompes fronteras, Señor. Tú haces milagros, Padre. Y aunque no podamos verlo, Señor, sabemos que tú estás obrando. Todo lo pedimos, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén.